Hola, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando a través de Venezuela News Radio, de nuestro circuito radial, a través de nuestra página venezuela-news.com, la mejor página de Venezuela, la mejor página para llenarte de información, para llenarte de noticias, para estar enterado de toda la trama política, de la trama geopolítica, de las pistas geopolíticas. Aquí la encontrarás a través de Venezuela News. Señor Lenín Dávila, señora Inés Roterano, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, feliz martes, feliz inicio de mes. Ya comenzó el mes de abril, hoy 1 de abril, el día nublado también. Acá está llegando Roy López, nos acompaña el día de hoy también. Lo logró el viceministro. Un aplauso. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Roy? Feliz inicio. Un día a la vez, Roy, un día a la vez. Bueno, ahí vamos. No pusieron reuniones tan temprano hoy, así que está bien. Estamos. Muy bien, de esta manera también queremos agradecer al equipo que hace posible este programa, en la dirección general Lenín Dávila, en la producción general Yamil Rodríguez, en los controles John Michael Martínez, y en la dirección de video Leiner Solórzano. También estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales como Circuito BN Radio. Coméntenos de qué parte de Venezuela y del mundo nos escucha y nos sintoniza. Y de esta manera comenzamos la mañana de hoy, martes 1 de abril, con un repaso de las noticias más importantes. Presentamos los titulares más destacados. Diosdado Cabello anunció a los 24 candidatos del Gran Polo Patriótico para la elección de gobernadores del próximo 25 de mayo. El presidente de la Comisión Electoral Especial del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, este lunes dio a conocer los nombres de los 24 candidatos postulados por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar para las elecciones de gobernadores a realizarse el 25 de mayo. Diosdado Cabello, luego de enaltecer el desempeño político de cada uno de los candidatos postulados por el Gran Polo Patriótico a gobernadores, dio a conocer la lista por estado, incluyendo la Guayana Esequiba. Por Amazonas, Miguel Rodríguez, Anzoátegui, Luis José Marcano, Apure, Wilmer Rodríguez, Aragua, Joana Sánchez, Barina Adán Chávez, Bolívar, Yulisbeth García, Carabobo, Rafael Lacaba, Cojedes, John Moreno, Delta Macuro, Loa Tamaronis, Falcón, Víctor Clark, Guárico, Donald Donaire, La Guaira, José Alejandro Terán, Lara, Luis Reyes, Mérida, tenemos a Arnaldo Sánchez, Miranda, Elio Serrano, Monagas, Ernesto Luna, Nueva Esparta, Miricel Velázquez, Portuguesa, Primitivo Cedeño, Guayana Esequiba, Neile Villamizar, Sucre, Joana Carrillo, Táchira, Freddy Bernal, Trujillo, Gerardo Márquez, Yaracuy, Leonardo Intosi y Zulia, Luis Caldera. Ante esta información, evidentemente el jefe de Estado estuvo presente e indicó que a los candidatos y candidatas a la de las gobernaciones del país que han sido postulados por el consenso absoluto del Gran Polo Patriótico y de los movimientos sociales, que tienen un compromiso gigante y ético de estar al lado del pueblo, construir la fuerza del pueblo y gobernar obedeciendo al pueblo. Escuchemos palabras del presidente el día de ayer. Siempre hay que estar al lado del pueblo. Y yo le decía, esta reflexión creo que es muy pertinente, muy vigente hoy en este acto de postulación. Nosotros vamos y damos la batalla por ganar el poder político con los votos del pueblo para proteger a ese pueblo, para oír a ese pueblo, para obedecer a ese pueblo. Así que creo, candidatos y candidatas que hoy han sido por consenso absoluto del Gran Polo Patriótico y de los movimientos sociales postulados como candidatos y candidatas a las 24 gobernaciones del país, que ustedes en esta etapa de la historia tienen un compromiso gigantesco y es un compromiso ético de estar al lado del pueblo, de construir la fuerza del pueblo, de gobernar obedeciendo al pueblo, hoy más que nunca, hoy más que ayer, mucho más. Bien, y tenemos palabras del presidente el día de ayer. Bueno, ayer se movió el tablero de la política con los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro en conjunto con el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico. Creo que salieron 7 gobernadores que no repitieron, tengo entendido.
Y bueno, una renovación, digamos, y unos liderazgos locales bastante, digamos, consustanciados con la lógica interna de cada uno de estos estados. Sorprendió, por ejemplo, lo de esta muchacha Joana Carrillo ahí en Cumaná, en el estado Sucre. En el estado Nueva Esparta, donde es Roy, esta señora ha sido alcaldesa 5 veces, ¿no? 5 veces. Maricel Velázquez. Y el gobernador de ahí, que es Adeco, ¿cuántas veces ha sido gobernador? Como 7. 4. Hay que poner a competir. Margarita. Esta tiene 5 y el otro tiene 7. Tierra de caudillos. Pero bueno, ahí también se afianzaron los liderazgos que ya estaban establecidos. También una sorpresa, lo de esta muchacha En Aragua, ¿no? en Aragua, Joana Sánchez. Una muchacha que ha venido haciendo políticas hace mucho tiempo, deportista. Que también ha sido parte de la Juventud Socialista Unida de Venezuela, de la Juventud de la JPSUV. Bueno, está moviéndose la cosa, está moviéndose bastante el tema, mientras la oposición, está a la espera. Bueno, ya la oposición en Aragua, por ejemplo, lanzó a Luis Eduardo Martínez, al burro. Martínez, te vamos a dar una pela, burro. Lo vamos a entrevistar en estos días por acá en la radio para que me muestre, digamos, su plan de trabajo para el estado Aragua. Pero bueno, ¿qué comentarios tienen por ahí, muchachos? No, yo esperaba a Roy por Nueva Esparta, pero no se logró. No, muy bien, esa elección, ¿no? De Le puso azúcar. ¿Qué pasó con el café? ¿Tiene azúcar? Me tomé un shot de café y tenía azúcar. Chamo, yo tomo café con azúcar. Cabe destacar que Lenín no toma. El tuyo es este. Yo tomo café con azúcar. Están cambiadas las tazas. Qué horrible, güey. Están cambiadas las tazas. Bueno, un poco Qué horrible el café para sin los azúcar. que No, hermano, el conocen. café se toma sin azúcar, para que usted lo sepa. Mira, algunos alcaldes que fueron seleccionados, ya se mencionó Joana Sánchez, alcaldesa del municipio Mariño, Estado de Aragua, Yulisbeth García, alcaldesa del municipio Piar Upata, Estado La Tata. Bolívar, La Tata. Estado Bolívar, Loa Tamaroni, es la alcaldesa del municipio Tucupita, de la capital, ahí en el estado del Tamacuro. El Tamacuro. Donald Donaire, alcalde del municipio Miranda, Estado Guárico. Ajá. Maricel, ya lo dijimos, alcaldesa del municipio Díaz, San Juan Bautista, donde está Playa El Yaque, el aeropuerto. Margarita, Estado de Nueva Esparta. Leonardo Intoch, alcalde del municipio Urachiche, Estado de Yaracuy. Luis Caldera, alcalde de Mara. del municipio Mara. También Neil Villamizar, quien es el jefe de gobierno de la Guayana Esequiba. Luis Reyes por Lara, Consejo Político del PSU. También fue un batacazo lo de Luis Reyes. Ajá. Adán Chávez, rector de la UNEYES, Sí, señor. que ya fue gobernador además. Así que bueno, los demás gobernadores todos en funciones. En funciones. Sí. Pero bueno, ayer... Es decir, los Todavía mejores hombres y las mejores mujeres son nuestros candidatos. Ahora falta un montón de nombres por ahí también de A las candidatos. 24 de la gobernaciones. lista nacional. Bueno, ya eso falta de la de las los listas, diputados. de las listas regionales, de los circuitos de cada uno de los estados para la Asamblea Nacional y de los consejos legislativos. viene, como dicen ahora, el muñequeo. Mira, entre otros anuncios, el día de ayer el presidente también designó a Yelixa Santaella como nueva ministra para la Correcto. mujer y la igualdad de género. Fue otra de los nombramientos que hizo el mandatario nacional el día de ayer. Entonces cambio de ministro. También puede que en estos días haya Cambio de gabinete, movimiento ahí en el gabinete. No sabemos. Seguimos con más noticias. Claro que sí, porque ayer la vicepresidenta ejecutiva también publicó un comunicado donde apuntaba sobre la producción petrolera en Venezuela se encuentra en total normalidad. El comunicado dice lo siguiente: al cierre del mes de marzo y en vísperas de iniciar el mes de abril, la producción petrolera de Venezuela se encuentra en normalidad y atendiendo el plan trazado para el incremento de producción en distintos campos. PDVSA mantiene en producción los pozos con esfuerzo propio, cuerpo fundamental de su volumetría diaria. Igualmente, las empresas internacionales que operan en el país sin licencia de gobierno extranjero alguno funcionan a plenitud sujetas a las leyes de la República. Aquellas empresas transnacionales cuya licencia fue revocada por el gobierno de Estados Unidos a solicitud del extremismo venezolano fracasado son bienvenidas a seguir practicando de la producción en un esquema de ganar-ganar de los contratos suscritos con las industrias nacionales conforme al marco jurídico venezolano. De igual manera, PDVSA mantiene su producción de gas para el abastecimiento doméstico creciente y está enfocada en proyectos para la exportación con empresas internacionales, así como su sistema de refinación
información nacional. En unión y gracias al esfuerzo destacado de sus trabajadores, Venezuela está de pie y ejecutando su plan de independencia de productos de producción absoluta dictado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Bueno, aquí las empresas siguen trabajando. Siguen trabajando todos los días como todos los días normales durante los últimos años. Así es. Obviamente sus representantes están en negociaciones también hablando con Estados Unidos porque, bueno, esto a la vez es una forma de medida coercitiva, una amenaza a intereses de empresas transnacionales que simplemente están realizando una actividad económica normal como realiza una actividad económica cualquier empresa en cualquier parte del mundo y que no deberían estar afectadas por estos aranceles, cosa que ha sido una práctica reciente del gobierno de los Estados Unidos de empezar a amenazar con aranceles y después quitarlo. Ya tocará, digamos, estas negociaciones con los países como España, como Italia, inclusive empresas estadounidenses que se reúnen inclusive con el presidente Donald Trump y con sus miembros de gobierno para poder lograr estas licencias, que es una forma terrible, ¿no?, de gobernar económicamente sobre otro país, cosa que es muy lamentable, pero por ejemplo Chevron consiguió una extensión de 60 días más cuando se le había dicho que tenía 30 días para estar aquí, así que bueno, veremos cómo avanza esto. Igual Venezuela tiene el plan soberanía productiva adelante, independencia y soberanía productiva total adelante. Así mismo. Seguimos con más noticias. Sí, porque el día de ayer fue tendencia en redes sociales la publicación del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ante esto, María Elvira Salazar criminaliza a los migrantes venezolanos e insiste en vincularlos con el Tren de Aragua. La congresista republicana María Elvira Salazar sigue generando polémicas en redes sociales tras elogiar la medida ilegal promovida por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra los migrantes venezolanos vinculados como supuestos integrantes de la extinta banda criminal del Tren de Aragua. Salazar acompañó su mensaje con un video originalmente compartido por el presidente Bukele que muestra la detención de presuntos miembros del Tren de Aragua por parte de agencias de la policía. Y ella anexa a esta X o a este Twitter, los pandilleros violentos del Tren de Aragua deben ser castigados con la mayor severidad. Gracias a aliados como Nayib Bukele estamos encerrando a estos matones donde deben estar, escribió María Elvira Salazar en su cuenta de X. La que dijo que yo hago todo lo que me diga María Corina Machado. Yo le pongo todo el capital político a María Corina. Estamos trabajando para eso, para sancionar a la Repsol, para sancionar a todos los que negocian con Nicolás Maduro. Bueno, burlándose ayer de los venezolanos. Creo que llegaron 7. 17 venezolanos, ¿no? Para El Salvador. No, eran 17 personas, correcto. 7 venezolanos. Se los 7 llevaron. venezolanos. Ya por ahí salió uno que no tiene antecedentes de nada de ningún tipo, un trabajador con TPS, inclusive publicaron hasta los antecedentes penales de Venezuela, cero. Mira, un chamo y lo reconocieron por el video de Bukele donde estaba arrodillado. Exacto. Pero fíjate algo, también salió un video de una joven, creo que es la esposa del chamo que se llevaron, son de Maracaibo. Incluso la muchacha explica en el video que ya ellos tenían asilo, que tenían TPS, que tenían todo, permiso de trabajo, que estaban legal, que habían pagado todos sus impuestos. Bueno, él tenía que renovar el permiso de trabajo y eso lo da, al parecer es un papel que da el ICE. Él llama al ICE para decir que, bueno, le dan la cita. Venga para acá, fíjate, le dan la cita. Y dice él que lo citaron, dice la muchacha en el video que lo citaron a las 8 de la mañana y le preguntaron que en qué carro iban a ir. Les pareció, bueno, no les pareció medio extraño la cosa, pero que le hayan preguntado el carro. Fíjate que dice ella, la joven, explicando en medio de las lágrimas, que 2 cuadras antes de llegar fue interceptado el vehículo donde iban por otros 2 vehículos de personas que no estaban identificadas. Simplemente lo agarraron, pum, lo sacaron del vehículo, se lo llevaron y dijeron que eran agentes del ICE. Y ella dice que no sabe en dónde lo tienen, que en dónde está, y que lo más seguro es que sea, bueno, o deportado hacia Venezuela
o enviado a alguna de las mazmorras estas del Salvador. Mira, hay un caso de Víctor Andrés Ortega Burbano, 24 años, joven con discapacidad en un brazo. Nunca, jamás había cometido ningún delito ni en Venezuela ni en los Estados Unidos y fue llevado al SECOT, violando la orden del juez. Y ahí está, y ahí aparece arrodillado ahí frente a los guardias del SECOT, un joven que simplemente estaba trabajando en los Estados Unidos. Mientras tanto, juez federal de California bloquea el intento de la administración Trump de revocar el TPS para los venezolanos y haitianos en Estados Unidos. También el tema jurídico se está moviendo bastante y bueno, hasta el señor, ¿cómo se llama? El presidente de El Salvador va en contra de, digamos, la normativa y del pronunciamiento de este juez. Pero fíjate esto, ¿no? Sobre la decisión esta del juez en el TPS, fíjate, el freno judicial impuesto por el juez Chen deja en suspenso la decisión del gobierno de Trump, garantizando que por ahora ningún venezolano perderá su TPS el 7 de abril. En el corto plazo, los beneficiarios podrán seguir viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos bajo las mismas condiciones del programa. Pero fíjense, en el terreno legal, la disputa esta está lejos de concluir. La orden de Chen es de carácter preliminar. Claro. Es decir, una orden de restricción temporal o interdicto preliminar, lo que significa que se suspende la cancelación del TPS mientras el caso es examinado a fondo. Pero si el gobierno de Trump va a apelar esto, hermano. No solo que va a apelar, va a seguir sacando gente. En el caso un juez no paró el avión que iba a salir para El Salvador, el primer avión. No se burló. No lo paró y Bukele hasta se burló y el avión despegó con una orden judicial. ¿Qué va a hacer? Que debería devolverse el avión. Claro, pero ahora... Y ellos están diciendo no, vincular, no, tiene un tatuaje, Tren de Aragua, no importa, el TPS no importa. Porque está la ley de enemigos extranjeros. Entonces, ahora, ¿cómo es esto? Porque pueden decir que cualquiera es un enemigo extranjero. Y tal vez, bueno, si no tiene tatuaje, entonces sí puede ser que se salve. Imagínate. Y si es venezolano, más. No, eso es terrible. Quien te da cuidado es el chamo que salió en una barbería ahí fotografiándose con Miguel Cabrera, un venezolano, y tiene tatuaje. De pana que los barberos son capaces y lo van y lo buscan, ¿oíste? Sí, claro. No, ¿cómo lo sacan de sus carros? Y Bukele jugando a la guerra, así con un avión, abriendo las compuertas del avión. Algo cinematográfico, una cosa increíble. Esa policía de El Salvador no aguanta ni unos tiritos. Ese ejército de El Salvador no aguanta ni unos tiritos. Nada, que van a estar aguantando, hermano. Miren, pero bueno. Eso, mira, la Policía Nacional del Salvador es una policía municipal. La Policía Municipal del Salvador, porque El Salvador es un municipio, para que usted lo sepa. Sí, claro. O sea, El Salvador es un municipio. O sea, el Distrito Municipal del Salvador. Miren, a propósito de esto, también ayer el fiscal general se pronunció al respecto y afirmó que el secuestro de venezolanos en El Salvador es un crimen de lesa humanidad. El fiscal de la República, Tarek William Saab, aseguró que el secuestro de los venezolanos enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador cumple con todos los parámetros que califican los crímenes de lesa humanidad, según lo establecido en el Estatuto de Roma. En este sentido, Saab explicó que se aplica a discriminación cuando la única prueba de delito se le imputa a los venezolanos enviados a El Salvador en su nacionalidad. Es importante destacar que el Tarek William Saab indicó que la extremista María Corina Machado fue la que sugirió y defendió las acciones del gobierno de Nayib Bukele en contra de los migrantes venezolanos. Vamos a escuchar palabras del fiscal el día de ayer. Y aquí todas las madres presentes, que son gente de bien, porque son familiares de seres humanos, no de bestias, conocen y saben que quien aconsejó, que quien refirió, que quien dijo y justificó que se hiciera esta actitud desde Venezuela fue una persona que ya debe estar de seguro quemándose en las pailas del inframundo, y la conocen con el nombre de María Corina Machado. Ella asumió la autoría intelectual de esta acción y lo ha dicho públicamente. La secundó un sujeto al margen de la ley de nombre Mundo González Urrutia.
También el fiscal general Tarek William Saab señaló que un informe filtrado por The New York Times afirmó que una evaluación de la comunidad de inteligencia concluyó que la banda criminal del Tren de Aragua no está dirigida por el gobierno venezolano ni comete delito en Estados Unidos bajo sus órdenes. Escuchemos palabras del fiscal el día de ayer. Un informe filtrado por New York Times afirma que una evaluación de la comunidad de inteligencia concluyó que la banda Tren de Aragua no está dirigida por el gobierno de Venezuela, ni comete delitos en Estados Unidos bajo sus órdenes. No lo publicó el diario Vea ni el Correo del Orinoco. Lo publicó el The New York Times, el New York Times. Un informe de inteligencia, ¿de quién? De la CIA, filtrado y conocido en el mundo entero. Por lo tanto, el decreto del gobierno de los Estados Unidos está basado en una afirmación que contradice a su propia comunidad de inteligencia. Eso no tiene parangón ni referente en ningún lugar del mundo. Si tu propia comunidad de inteligencia, la CIA, te dice que eso no es así, que la banda no existe, que no está dirigida por el gobierno de Venezuela y las personas a las cuales se le atribuyen los hechos no son responsables, entonces ¿cuál es el órgano auxiliar de justicia con el cual el Ejecutivo estadounidense se ha basado para cometer este exabrupto, más aún con algo trascendental? Los jueces en Estados Unidos prohibieron estas deportaciones. Dijeron que no tenían asidero legal, que no tenían justificación legal. Bien, y teníamos al fiscal el día de ayer en su habitual rueda de prensa, donde ya hizo esta afirmación. Y bueno, cómo ellos han impuesto esa narrativa de que el tren, intentan imponer esa narrativa de que el Tren de Aragua es gobernado desde Miraflores, cuando informes de inteligencia lo han desmentido. Pero a la vez, después que sale este informe, sale otro medio de estos pagados por esta gente, por la derecha, a decir de que sí, de que hay un informe de que sí dice que, y eso es mentira. Igual que salen con encuestadoras de maletín a decir que los venezolanos apoyamos las sanciones, por ejemplo. Entonces, estamos en una guerra de narrativas brutales y se ve que hay mucho dinero en ese lobby pagado, bueno, obviamente ya está muy claro, pagado por la ExxonMobil, para posicionar narrativas en contra de la venezolanidad y a favor de las sanciones contra el pueblo venezolano, porque las sanciones son contra todos. Ahorita acaban de sacar un artículo, sacaron una locura de un supuesto muchacho del anillo, del anillo de seguridad de Nicolás Maduro, que decía que Nicolás Maduro bebe sangre en rituales satánicos. Yo no vi eso, en serio. Bueno, otra vez con un sargento, ¿no? Se están fumando una lumpia, pero bien alineada. Y que en Miraflores hay una sala con televisores donde ven toda Venezuela, claro. Volvió el cuento. Se llama sala situacional. Claro. Para que sepan. Volvió el cuento de los comeniños, pero ahora que beben sangre. Y bueno, y la sala de pantallas que antes eran los bombillos cubanos. Sí, claro. Creyeron en los bombillos, que Fidel los espiaba por bombillos y creyeron en Guaidó, así que ¿tú te acuerdas? pueden creer cualquier cosa. ¿No te acuerdas pues cuando había aquellas grandes jornadas donde les estaban cambiando los bombillos a aquellos que consumían No aceptes el bombillo. mucha electricidad por los bombillos Los ahorradores. de menor consumo de electricidad y decían no acepte los bombillos, y era una campaña de la Coordinadora Democrática: no acepte los bombillos en su casa, son bombillos cubanos que lo van a espiar. Así mismo. 7:26 de la mañana. Vamos a una cancioncita y ya venimos con más. Porque el plan Vuelta a la Patria retornará el jueves. Más de
más migrantes venezolanos desde México. Así lo informó el presidente Nicolás Maduro, que el próximo jueves un avión del plan Vuelta a la Patria se dirigirá a México para recoger a migrantes venezolanos que lograron escapar de la persecución del gobierno de Estados Unidos y cruzaron la frontera hacia el país latinoamericano. Se estima que regresarán aproximadamente 300 migrantes, en su mayoría mujeres y niños. Así lo informó el presidente de la República el día de ayer. Entre otras noticias, pelea que se armó entre youtuber y Nito Pérez Osuna. El youtuber venezolano John Aquaviva, experto en debates, como se autodefine, se la cantó clarito a la periodista de la ultraderecha Nito Pérez Osuna durante una transmisión en SpaceX. Vamos a escuchar parte de esta intervención. Una pregunta solamente rapidito, va a ser lo que acabo de escuchar a Nito Pérez Osuna decir. Ella dice al mismo tiempo que ella sabe y está totalmente segura de que María Corina Machado está haciendo lo necesario porque ella la conoce, o ella cree conocerla suficiente para estar seguro de eso. Al mismo tiempo ella dice, hay cosas que simplemente no se pueden decir, entonces ustedes tienen que tener fe. Nito, pero esto no es una religión, esto es política. ¿Por qué nosotros deberíamos tener que tener fe en los representantes políticos de nuestro movimiento, de nuestra agenda, cuando estas son personas que tienen más de 10 años repitiendo como loritos todos los años que están haciendo lo necesario, nunca lo hacen, Nito? Porque siempre es la misma paja de no, esperen y vean. Y bueno, si resulta que en el futuro no pasó nada, bueno, ustedes ya conocerán la historia cuando ella ya no esté en Venezuela. Hola, John, ¿cómo estás? Un gran saludo para ti. La verdad es que uno siempre empieza una conversación saludando. No necesito saludar a propagandistas, y eso es lo que eres, Nito. Tú de periodista no tienes nada, eres una propagandista, bueno, igual azul de la falsa oposición. La única razón por la que tú no le pides la rendición de cuentas a tu amiga María Corina Machado, de la misma forma que nunca lo has hecho a ningún dirigente de la oposición, es porque te lucras de favorecer su postura, porque te lucras de poder hacer contenido diciendo, el 3 de abril las cosas cambian, el 10 de enero se juramenta, antes de fin de año cae el régimen chavista, por eso. Así que me disculpas, pero una persona como tú no merece ningún respeto. Entonces, adelante, responde a la pregunta que te hice, si es que viniste aquí a responder preguntas a la gente. Bueno, yo le doy respuestas a la gente educada. Yo a ti no te conozco sino por los medios. Me parece que me digas que yo me lucro. Tú muéstrame un cheque, una transferencia, algo que diga, lo que recibes de YouTube, te estoy hablando yo y me respetas, te estoy hablando yo y me respetas. Lo que recibes de YouTube, Nito, no me vengas a hablar paja a mí. Porque tú te la tira de querer el más honesto del mundo y yo me pregunto todos los días quién te paga a ti. No le vengas a mí. Nito, por lo menos no promueve políticos todos los días a la gente que piensa diferente a ti. Eso es lo que yo me pregunto. Por lo menos que yo le he pedido cuenta a todo, mira, desde a Hugo Chávez, desde Jaime Lucín, desde Rafael Caldera, desde Rafael sobre la absoluta. Y que le pidió cuentas a Lucinchi y a Caldera, está bien. Está bien. Era propagandista en esa época de todos esos presidentes. Claro, trabajaba para BTV y esas cosas. Yo me acuerdo de esos reportajes de Nito Pérez Osuna en el Caracazo. Claro. Del lado de las Fuerzas Armadas que estaban asesinando a la gente. Eso era una cosa horrible. Pero bueno, punto para Aquaviva. Ella que muéstrame un cheque. Que eso vale. ¿Quién paga con cheque? Pero esas son peleas de los escuálidos. Y nosotros no nos vamos a meter a evitarla. Pero la vamos a azuzar, le vamos a meter púa para que se sigan dando. Pero eso no es problema de nosotros. No, y una cosa que pasa en esos spaces o en vivos de TikTok es que no dejan que los chavistas participen ni pregunten. No, nada. No hay forma. O sea, ellos no pueden generar un debate. No hay forma de que ellos acepten un debate con un chavista. Entonces, bueno, la misma posición sale porque están cansados de las mentiras de ellos, pues. Están cansados de las mentiras de ellos, de decir que bueno, que el 10 iba a juramentar Mundo González, de que ellos eran la mayoría, que son el 99% de la población y salen menos de 1000 personas a la calle cuando hacen llamados. Así que ellos mismos se darán cuenta. El mismo Aquaviva se ha estado dando cuenta, fue para China hace poco y empezó a decir, mira, la verdad es que Occidente está en decadencia. Claro. China es el nuevo mundo. Nuevo mundo.
Bueno, a propósito de lo que fue tendencia el día de ayer, también tenemos por acá un video del periodista Jorge Ramos, quien cuestiona la posición de Marco Rubio al apoyar los derechos de sus padres. Es un video viejo, pero que salió por ahí, se sacó de expedientes secretos. Exacto, y no mostrar el mismo respaldo hacia los ciudadanos que atraviesan situaciones similares. Vamos a escuchar parte de esto. ¿Le parece injusto que usted defienda a sus padres, que fueron inmigrantes por cuestiones económicas, y que no haga lo mismo por otros? Sí, pero Jorge, yo defiendo, mis padres fueron inmigrantes por razones económicas, aunque las razones económicas en Cuba siempre fueron políticas desde antes de Castro. Pero bueno, pero yo defiendo a los inmigrantes legales también, yo defiendo ese sistema. Pero no a los indocumentados. Pero es que hay 11 millones que usted pero no que eso no es defiende. correcto. Yo lo que vuelvo y repito, este no puede ser el único país del mundo que no tiene un sistema de inmigración de leyes que no se cumplen. Pero, por ejemplo, su abuelo, Pedro Víctor García, en 1962 recibió una orden de deportación. Esto de acuerdo con el libro de Manuel Roy Francia. Ajá. Y estuvo ilegalmente en los Estados Unidos hasta 1967, cuando revisan su caso y finalmente se queda aquí. ¿Por qué su abuelo sí recibió el apoyo y la generosidad de este país? ¿Y por qué no hace usted exactamente lo mismo? Bueno, pero fíjate, es una buena pregunta. Y muchos creen que es una hipocresía el que a su abuelo le hayan hecho eso y usted no defiende a otro. Se quedó callado. Que todo el ejecutivo... Es una buena pregunta, pero hasta ahí, no dijo más nada. Es que todo el equipo de Donald Trump son de familia migrante, son migrantes casi todos. Todos. ¿Sabes qué es lo que son? Unos bastardos. Unos gusanos. No, se olvidan de su propia historia. Y pretenden convertirse en los carceleros, en los que persiguen a los latinos. O sea, porque ahora se creen más gringos que los propios gringos. Claro. Gringos de cepa, pues. Claro. Marco Rubio se olvidó de su pasado, se olvidó de sus raíces. Y bueno, es un operador financiero de la ExxonMobil y de cada uno, digamos, de esas escaladas de conflicto que generan estas transnacionales petroleras para tratar de robarse los recursos naturales, como están haciendo con Guyana, que le pidieron, digamos, a unos inversionistas $100 mil millones para sacar ese petróleo y que sus planes se han visto opacos y opacados. Y me imagino que van a empezar a sacar comunicados porque ya tenemos candidato en la Guayana Esequiba, ¿no? Pues ellos querían prácticamente que no hubiese candidato ahí. No, ahorita vienen carreteras, y además el tipo que pusieron, creo que de la Armada. Fue comandante de la Armada. Comandante de la Armada, correcto. Bueno, pónganse serios, hermano, que aquí no estamos jugando carritos, 7:39 de la mañana. Miren esto, el día de ayer, en la mañana, yo no pude venir al programa porque tuve una reunión muy temprano, pero estaba chequeando la red social X y EBTV Miami saca una noticia en la red social X, en donde dice que la Armada colombiana en el Caribe había agarrado había interceptado una lancha llena de droga con 3 venezolanos. Y dice fuente Milicia GOP, digamos, la cuenta del ejército colombiano. Y yo me meto como a revisar la cuenta del ejército colombiano y reviso y no había nada, sino una incautación de droga en el Pacífico colombiano. Vías saliendo de Colombia hacia allá, hacia Centroamérica, pues hacia Estados Unidos, pues. Primero hace escala en Centroamérica. Pero es que la publicación que ellos usan era una incautación de droga en el Pacífico, no tenía nada que ver. Entonces, ¿cómo ellos mienten así descaradamente? O sea, no había ninguna fuente. Simplemente agarraron una noticia que era de una incautación de droga donde no había ni un venezolano, no era en el Caribe, era lejos de Venezuela, del otro lado, y simplemente por vincular a Venezuela, por generar estos casos, ¿no? Estos casos que se van repitiendo, que cualquiera le da retweet o agarra la nota y la multiplica en otros medios, van creando toda esta narrativa de que aquí hay un narcoestado, por ejemplo, y que no es uno de los estados que más ha combatido la droga en el continente. Así es. 7:40 de la mañana, vamos con una cancioncita de la vuelta, el análisis de la noticia. Seguimos con noticias, 7:44 de la mañana. Acá el portal de Russia Today, RT, acaba de publicar una nota que dice: Trump confía en la palabra de Putin y cuestiona la actitud de Zelensky. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este lunes que no quiere imponer sanciones adicionales a Rusia, argumentando que confía en su par ruso Vladimir Putin
cumplirá su parte del trato para poner fin al conflicto ucraniano. No, quiero hacer un trato para que impidamos que mueran más soldados rusos y ucranianos y otras personas. Quiero asegurarme que Putin lo cumpla y creo que lo hará. Por otro lado, el mandatario aludió de seguidas a los aranceles secundarios que recientemente impuso contra el petróleo venezolano. Lo hice con Venezuela, aranceles secundarios. Y ya saben lo que pasó, todos los barcos abandonaron el puerto. ¿Vieron eso? Fue algo hermoso de ver. Todo el puerto se vació, manifestó Trump. ¿Quién le mandó esas imágenes a Trump? No sé. No sé dónde los todos los barcos yéndose. Sí. No me quiero llevar el petróleo. Es lo que hablamos ayer de los barcos, que a Trump, lo que dije, que a Trump parecía que alguien le está mintiendo descaradamente, diciéndole, pues eso lo declaró él, se fueron todos los barcos y dejaron las mangueras en el mar. Chevron no sigue sacando petróleo, que teniendo 60 días más de gracia. ¿Cuáles barcos se han ido aquí, señor Trump? Pues. ¿Quién te está diciendo esa sarta de mentiras, Donald Trump? Alguien te está mintiendo y tú le estás creyendo todo eso que dicen. Bueno, es también como el que le miente sobre los crímenes que cometen los inmigrantes. Mira, yo le pregunté a Dizzy ahorita, ¿cuántos heridos o muertos hay en Estados Unidos por tiroteos masivos versus heridos o muertos por inmigrantes ilegales en los Estados Unidos? Y dice así: para comparar las víctimas de tiroteos masivos con las causadas por inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, es importante analizar datos oficiales y estudios confiables. 1. Víctimas de tiroteos masivos en Estados Unidos. Según el Gun Violence Archive, en 2023 hubo 656 tiroteos masivos, definidos como 4 o más víctimas, incluido el atacante. Más de 1.500 heridos y 700 muertos en estos incidentes. En los últimos años los tiroteos masivos han aumentado, siendo una de las principales causas de violencia letal en los Estados Unidos. Ahora, víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados. Según el dato del Departamento de Seguridad Nacional y estudios del Cato Institute, que es un think tank libertario, dice: los inmigrantes indocumentados tienen las tasas de criminalidad más bajas que los ciudadanos estadounidenses. Un informe del Cato Institute encontró que los inmigrantes indocumentados tienen menos probabilidades de ser convictos por homicidio que los nacidos en Estados Unidos. Según el US Sentencing Commission, solo alrededor del 5% de los delitos federales son cometidos por inmigrantes indocumentados. Ejemplo concreto: en Texas, entre 2018 y 2023, un informe estatal mostró que los inmigrantes indocumentados cometieron alrededor del 4% de los homicidios, 4%, mientras que los ciudadanos estadounidenses cometieron la gran mayoría. Conclusión: los tiroteos masivos causan significativamente más muertes y heridos al año que los crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados. Aunque algunos casos de crímenes por inmigrantes indocumentados generan gran atención mediática, estadísticamente son mucho menos frecuentes que los tiroteos masivos. Bueno, ahí te das cuenta un poco de cómo le están mintiendo y de cómo es una campaña para criminalizar a los migrantes y para utilizarlos, digamos, como una política de persecución y de supuestamente tratar de eclipsar los problemas reales de la sociedad norteamericana. Son las 7:48 de la mañana y seguimos con más. Luis Vicente León: a los que piden sanciones contra Venezuela es un castigo permanente para el pueblo. El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, cuestionó a quienes insisten en pedir sanciones contra Venezuela, asegurando que estas medidas no han logrado cambios políticos, pero sí han generado un castigo permanente para el pueblo. A través de su cuenta de red social X, Luis Vicente León criticó a los sectores políticos que siguen promoviendo sanciones contra el país e indicó que actúan por intereses propios sin medir el impacto en la población. León explicó que la estrategia de bloqueo económico impuesta por Estados Unidos ha demostrado su ineficiencia en otros países como Cuba, Irán y Corea del Norte, donde los gobiernos sancionados han logrado adaptarse. Ay, papá, bueno, 7:49. Ya nuevamente acusarán a Luis Vicente León de chavista, de ser un colaborador del régimen. Y a Capriles. Capriles también se lanza. No, Capriles, bienvenido, Capriles. Bienvenido, camarada Capriles. Entre otras noticias, Elon Musk afirma: acabemos con la Reserva Federal. Siempre quise decir eso. El jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de DOGE, Elon Musk, expresó: acabemos con la Reserva Federal. Sí, siempre quise decir eso. Así lo anunció el magnate durante un evento el pasado domingo al responder la pregunta de un asistente sobre su visión del Banco Central de Estados Unidos. Además,
El también empresario Elon Musk agregó que esto se debe a que la institución cuenta con un exceso de personal. Creo que hay 20,000 personas que trabajan allí. ¿Por qué tenemos tanta gente en la Reserva Federal y qué hacen? Consideró el jefe de Doge y en la jornada donde entregó cheques de $1 millón a 2 votantes en las elecciones de la Corte Suprema del estado de Wisconsin. Todo un show, ¿no? ¿Sabes que Elon Musk le prohibieron opinar sobre asuntos políticos que no estén relacionados con su trabajo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental? Pues bueno, él agarró y sacó una cuenta automatizada con inteligencia artificial que se llama Doge AI. Doge es el departamento de DOGE y AI de Artificial Intelligence. Y esta cuenta lo que hace es opinar de política, hace memes y opina de política, pero todo el día. Y él los retuitea y él los comenta. Claro, pero todo el día opinando de política. Ahora tiene un robot, que hace lo que hacía él, para que no lo regañen. Para no lo regañe Trump. No, puede ser. ¿No? Pero bueno, este señor quiere acabar ahora con la Reserva Federal y dirá más adelante, ahora la Reserva Federal soy yo, denme los reales a mí, que yo los sé invertir. Mira, vamos a hilar eso con esta noticia que publica el portal de Fuser News. Dice, prueban chip que convierte pensamientos en voz. Un grupo de científicos desarrolló un chip que convierte pensamientos en palabras habladas en tiempo real, que puede mejorar la comunicación de personas que por algún motivo no pueden hablar. Un estudio publicado en la revista Natural Neuroscience reseñó las pruebas de este nuevo episodio que fue implantado por el cerebro de una paciente cuadriplégica de 47 años que perdió el habla hace 18 años luego de un derrame cerebral. ¿Se imagina que todo lo que nosotros pensáramos saliera y alguien lo dijera? Bueno, estos chips cerebrales tienen esas funciones, ¿no? Y además se dice que ya por ahí opinaron, salió Mark Zuckerberg y hasta el mismo Elon Musk diciendo que los teléfonos van a desaparecer pronto. Porque todo lo vas a hacer con la mente. Todo lo vas a hacer con los lentes. O sea, ellos están apostando a los lentes, que te ponen los lentes y ahí está todo. Ahí está todo, el WhatsApp. Todo. Y si tienes el chip aquí, entonces no tienes ni que decir nada, ni darle instrucciones. Simplemente piensas y ya se abre el navegador, ves, no sé, mandas un mensaje, llamas a alguien. Te vas a colocar un chip como Terminator. Neuralink. Dicho. ¿Te acuerdas de Terminator? Claro. El chip y el brazo mecánico, bueno. Claro. El chip, pues. Ahora nos vamos a meter un chip. Estos tipos están locos, oye. Bueno. Definitivamente. Quieren quitar la Reserva Federal. Quieren quitar el Estado, pero que el Estado les financie cada una de sus locuras. Y les quite, digamos, algún tipo de regulaciones, impuestos, etcétera, etcétera, para ellos poder desarrollar sus ideas. Eso es lo que están, para eso están y se hicieron de la presidencia de Donald Trump. Elon Musk, cuidado y terminas como Terminator en el juicio final, hundiéndote en un mar de ¿cómo se llama? De hierro fundido. De hierro fundido. Y dice, bueno, al final dice, hasta la vista, baby. 7:53 de la mañana, vamos con una musiquita y a identificar y ya volvemos. 8:04 de la mañana. Presidente Nicolás Maduro afirma la criminal María Corina Machado tenía plan para llenar de violencia al Zulia, Falcón y otros estados. El presidente de la República recordó que la ultraderechista María Corina Machado tenía un plan de conspiración para llevar y llenar de violencia a los estados Zulia, Falcón y otras entidades de la geografía nacional tras reunirse en Colombia con el ciudadano José Enrique Rincón, capturado por la justicia venezolana. Así lo dijo el mandatario desde la reunión de candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela y Gran Pueblo Patriótico, Simón Bolívar, por lo que al presentar al candidato a gobernador de la entidad del estado Zulia, Luis Caldera, el jefe de estado recalcó que este territorio ha sufrido mucho los últimos 4 años y el enemigo lo ha tomado durante mucho tiempo. Escuchemos palabras del presidente el día de ayer. El Zulia, el enemigo lo ha tomado durante mucho tiempo como epicentro de conspiraciones. De hecho, la última conspiración, develada por los cuerpos de inteligencia con un trabajo impecable, dirigido personalmente por Diosdado como ministro, desmontó la conspiración
de un señor de apellido Rincón. Lo fuimos llevando, mira, que se reunió con la criminal de la María Machado en Colombia e hicieron un plan para llenar de violencia el Zulia, Falcón y otros estados. Lo supimos todo, afortunadamente a tiempo. Y utilizaban las empresas camaroneras como respiradero, como tapadero y como lavadero. Lavadero de la plata proveniente del tráfico de drogas que viene de Colombia. Era una oligarquía enquistada ahí en el sector camaronero, articulada con el tráfico del norte de Colombia. Y mira, vaya, que hemos ido. Están 6 alcaldes presos, 3 de la derecha y 3 que fueron elegidos en planchas nuestras. Pero además están presos diversos niveles de poder, allá policial, militar, político, institucional. Hemos logrado la captura de un récord en cocaína de alta pureza, 9.3 toneladas. Hemos capturado sumergibles, submarinos, que ahora están siendo estudiados en la tecnología artesanal con que los construyeron. Lanchas, habían pintado una lancha con los símbolos de la Armada Bolivariana y tenían como parte del plan de la Sayona, la María Machado, y este señor Rincón y todos esos conspiradores que están presos, tenían una operación de falsa bandera para sacar la lancha hasta fuera del lago de Maracaibo arriba y lo capturaban a nivel internacional y le echaban la culpa ¿a quién? A la Armada, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Revolución. Todo eso lo hemos desmontado, Luis. Todo, corruptela, conspiración y toda la inmoralidad. Y se ha limpiado con una operación perfecta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero felicitar a todos. Bueno, ahí está el presidente lanzando factos, como dicen los streamers, lanzando factos a propósito de la conspiración, a propósito de María Corina Machado, del señor Rincón, de toda esta estratagema, de toda esta intención de minar el estado Zulia, uno de los estados más estratégicos de minar, digamos, de narcotráfico, de diversas, digamos, expresiones para tratar de atacar a la dignidad y, bueno, al territorio venezolano. Prácticamente el 30 al 40% de los alcaldes del Zulia están presos por una razón u otra, y por eso hay que tomar, digamos, las riendas sobre ese estado. El 30%. El 30% de los... 7 de 21 municipios. Imagínate. O sea, el 30% de los alcaldes. Pero es que no es la primera vez que el Zulia se ve sumergido en planes así de conspiración o de alguna manera para tratar de desestabilizar al gobierno, a la revolución. Recuerda en la época del presidente Chávez, cuando desde el Zulia plantearon un plan separatista oculto tras una recolección de firmas, y que para decretar al relámpago del Catatumbo como una expresión a nivel mundial, y andaban recogiendo firmas con este pretexto, pero que esas firmas al fin y al cabo se llevarían al extranjero para tratar de hacer un plan separatista del Zulia, Pedro. Y recuerdo yo que cuando este plan es develado por el mismo presidente Chávez, le ordenó, recuerdo yo, al que era para ese entonces el comandante de la SODI allí en el Zulia, no se llamaba SODI antes, no recuerdo cómo lo llamaban, le ordenó que si se veía más o menos un ápice de que este plan lo pondrían adelante, que le metiera las tanquetas a la gobernación del Zulia, porque quien estaba detrás de todo eso para ese entonces era Manuel Rosales.
recuerdo yo. Y sí. No es la primera vez que estas cosas suceden así en el estado suyo. Sí mismo. Seguimos con más noticias. Claro que sí, porque Trump calificó de gran asunto la sentencia de la ultraderechista Marine Le Pen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció tras la sentencia de Marine Le Pen. Esto lo calificó de gran asunto y comparó la situación de la líder de la extrema derecha francesa con el juicio al que él se enfrentó durante la campaña electoral estadounidense. Es un gran asunto, lo sé, y mucha gente pensaba que no sería condenada por nada. Se le prohibió postularse a la presidencia durante 5 años y ella es la principal candidata. Eso suena como ese país resaltó. Es importante resaltar que Trump en 2024 se convirtió en el primer expresidente del país condenado en un caso penal por falsificar registros comerciales en New York. Hizo campaña también electoral presentándose como una víctima de una caza de brujas de la administración de Joe Biden. Entre otras noticias de Trump, asevera que estaría dispuesto a discutir el ingreso de Ucrania a la OTAN en caso de concretar el acuerdo de tierras raras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este lunes que estaría dispuesto a discutir el ingreso de Ucrania a la OTAN en caso de concretar el acuerdo de tierras raras. El mandatario afirmó que con el acuerdo de tierras raras, Estados Unidos recuperaría el dinero que le ha dado a Kiev. Los europeos recuperan el dinero que le dieron, pero los estadounidenses no, dijo Trump. Asimismo, durante la rueda de prensa, desde la Casa Blanca criticó a su predecesor Joe Biden, tachándolo de un presidente incompetente por no concretar tal acuerdo. Bueno, miren aquí, un esquema de corrupción formado por abogados y custodios de centros penales ha cobrado ilegalmente a familiares de detenidos por el ingreso a cárceles, envío de cartas y traslado a hospitales. Esto pasa, obviamente, en El Salvador. Bueno. Noticias desde El Salvador. Mira, a propósito de El Salvador, abogados exigen que se revise en qué condiciones están los venezolanos secuestrados en El Salvador. El bufete de abogados contratados para que represente a 27 venezolanos secuestrados en El Salvador exigen al presidente Nayib Bukele revisar en qué condiciones se encuentran estos migrantes trasladados por Estados Unidos. La petición fue enviada a la licenciada Raquel Caballero de Guevara, procuradora para la defensa de los derechos humanos, y al viceministerio de Justicia y Procuraduría de Estado de Derechos Humanos en el país centroamericano. En su comunicado, los juristas solicitaron acceso inmediato al Centro de Confinamiento del Terrorismo para verificar las condiciones de detención. Asimismo, exigen un reporte detallado del estado de salud de cada detenido, incluidos tratamientos médicos, reseña el portal de Telesur. Bueno, siguen dando de qué hablar toda esta situación con nuestros migrantes venezolanos. Así mismo. 8 y 14 minutos de la mañana. Cancioncita y venimos. Seguimos con noticias porque el presidente de la República publicó bien tempranito en su canal de Telegram y compartió un video con el siguiente pie de foto. Estoy preparado para las transformaciones que nuestra patria necesita. Unámonos como una sola fuerza en torno de las candidatas y los candidatos a gobernadores, formando un solo equipo, unión y más unión. Escuchamos palabras del presidente el día de ayer. ¿Estamos en la mitad de qué? En la mitad de una transición. Algunos tienen la excusa, no, que el bloqueo, que las medidas. El peor bloqueo no es la de Trump. La peor sanción y el peor bloqueo es el bloqueo mental de los que no quieren parir ideas para hacer revolución, de los que no quieren escuchar al pueblo, de los que no quieren caminar con la gente de a pie, de los que no quieren transformar las cosas porque quieren ser caudillos o reyesuelos en sus estados. Hoy estamos postulando candidatos y candidatas para hacer la revolución. No estamos postulando reyesuelos ni caudillos que vayan a entronizarse en los palacios de gobierno. Tenemos que ir a un nivel de gobierno, dicho en el lenguaje del comandante Chávez, a un nivel científico de alta política en los próximos gobiernos regionales que vamos a tener estado por estado. Hay que hacer un documento con el plan de gobierno, estado por estado, y los compromisos uno por uno, firmado junto al pueblo. Y que lo firmen todos los circuitos comunales del Estado junto al candidato y la candidata. No ofrezcamos cosas que no vamos a hacer, pero sí podemos hacer muchas cosas que no ofrezcamos. Es preferible. Es un reto mayor, es subir la vara al máximo.
Ahora hay una sola fuerza alrededor de las candidatas y los candidatos a gobernaciones. Una sola fuerza, un solo equipo. Unión, unión y más unión. Cero zancadilla, cero maniobra, cero codazo. Unión, unión y más unión. Qué buena reflexión a propósito del ejercicio del poder. Seguimos con más, 8:20 de la mañana acá en Venezuela News. Jorge Arreaza afirma: periodistas salen nerviosos a moderar absurda narrativa sobre el tren de Aragua. El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Libre Comercio de los Pueblos, a la TCP, Jorge Arreaza, afirmó que los medios occidentales que construyeron la narrativa descabellada y absurda del tren Aragua no han tenido más remedio que desmontarla ante el peso de los hechos. Recordó que estos comunicadores y operadores políticos son los responsables, los que fabricaron falsos argumentos para los organismos de seguridad fascistas de Estados Unidos y otros países de la región. Enfatizó que el llamado tren de Aragua fue desmantelado por las autoridades venezolanas, pero Marco Rubio es tan mentiroso que la compara con ISIS, creación gringa confesa, por cierto, y los grandes carteles del narcotráfico. Por favor, así lo calificó y lo argumentó Jorge Arreaza. A propósito de las redes, Trump destinó que TikTok en Estados Unidos se decidirá el destino de TikTok se decidirá esta semana. El acuerdo con la empresa matriz china TikTok para vender la aplicación de creación y publicación de videos cortos se cerrará antes del 5 de abril. Así lo informó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según información difundida por Reuters y citada por RT, la administración de Trump maneja varios compradores potenciales. Entre las empresas interesadas en la plataforma está la compañía de Elon Musk. Tenemos muchos compradores potenciales, comunicó Trump a los periodistas a bordo del avión del presidencial el domingo. El interés por TikTok es tremendo. Me gustaría que TikTok sobreviviera, agregó el mandatario estadounidense. Ay, papá. Vamos a ver, también quieren tomarse TikTok, Dios mío. Pero bueno, seguimos nosotros en este trasegar informativo, pero vamos con musiquita. Ya son casi llegando la última media hora de este programa por acá, por Venezuela News, la verdad de Venezuela. Noticia porque Trump lanza advertencia a los hutíes. El verdadero dolor está por venir. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una enérgica advertencia a los hutíes, el grupo rebelde yemaní respaldado. Trump afirmó que los hutíes han sido diezmados por los recientes ataques estadounidenses. Por esta razón amenazó con represalias aún más severas si continúan atacando buques estadounidenses en el Mar Rojo por Irán, en un mensaje publicado en la plataforma Truth Social. También aseguró que las capacidades de los hutíes que amenazan la navegación y la región están siendo rápidamente destruidas por los ataques estadounidenses. Entre otras noticias y amenazas, China anuncia patrullas alrededor de Taiwán y advierte sobre posible guerra. China lanzó este martes una advertencia contundente sobre las posibles consecuencias de cualquier intento de Taiwán de declarar su independencia. El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán, encargado de supervisar las políticas del Partido Comunista hacia Taipei, informó que la búsqueda de la autonomía significaría una guerra, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes de la isla. Ay, papá. 8:36 de la mañana. ¿Tenemos por ahí el contacto? Ya lo están cuadrando. Exactamente, porque hoy tenemos contacto desde La Habana, Cuba. Desde La Habana. Otro dato curioso, curiosidades del día de hoy, 1 de abril, Día de la Diversión en el Trabajo. Cada 1 de abril, o en caso de ser feriado el primer jueves de este mes, se celebra el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Este día se festeja desde 1996 en Estados Unidos, creado por la empresa Playfry. En España se popularizó en 2008 cuando los creadores de la organización Humor Positivo dieron a conocer esta iniciativa. Desde entonces son muchas las empresas y trabajadores que celebran este día con diversión, iniciativa que fomentan la diversión en el lugar de trabajo. Yo la paso muy feliz en el trabajo y sobre todo cuando Daniela Vinieri me choca el carro.
Saludos, Daniela. Chiste interno. Pero bueno, seguimos con más. Miren, otra noticia que también aquí en Venezuela, sí, se hizo, acá en Caracas se dio, es que hasta el 15 de abril la Alcaldía de Caracas extiende plazo para el registro y pago del impuesto sobre vehículos. La Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas, a través de la Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación, SUMAR, prorrogó hasta el martes 15 de abril el plazo para el registro y pago de impuestos sobre vehículos. Así lo informó a través de la cuenta de Instagram en SUMAR. La Alcaldía de Caracas, a través de la Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación, SUMAR, informa a todos los ciudadanos que se ha otorgado una prórroga para el registro de vehículos en el municipio Libertador hasta el 15 de abril. Se lee en la publicación. Por su parte, explicaron que esta decisión se llevó a cabo con el objetivo de facilitar este importante trámite a los propietarios. Así que si usted no lo hizo, porque era hasta el 31 de marzo, si usted no lo hizo, ya tiene una prórroga de 15 días para poder hacer el registro de su vehículo, de sus motos, a través del SUMAR y poder transitar libremente y legalmente por la ciudad de Caracas. Yo no entendí ese impuesto o ese cobro. Me gustaría citar a alguien de la Alcaldía de Caracas para hablar sobre ese tema, cuál es el objetivo, etcétera. 8:39 de la mañana, 8:39 de la mañana, y seguimos con más noticias, haciendo más recuentos. A propósito, acá sale un estudio que no le gusta mucho al señor Lenín, cada vez más cerca. Estudio arrojó que la Benitento tiene 65% de probabilidad de clasificar al Mundial 2026. Sí, tiene muchas probabilidades, en realidad sí tiene probabilidades si las cosas salen y se tienen que hacer como se tienen que hacer. Si está por aquí por Venezuela News, también puede una de las noticias más resaltantes, el acuerdo oculto que hay detrás de las deportaciones ilegales a El Salvador. Es un estudio, una investigación que se hace a propósito de todo este entramado financiero en el que han convertido, digamos, el secuestro de migrantes en el caso del Salvador y los Estados Unidos. 8:40 de la mañana. ¿Qué más hay por ahí? Ya tenemos listo a nuestro corresponsal y nuestra brújula informativa. ¿Para dónde se mueve, Pedro? Nuestra brújula informativa se mueve rápidamente hacia Cuba. Cuba, el Necio, el Pedrito. Vamos a ver qué información nos tiene por allá. Y ahora Venezuela News se mueve a Cuba. Saludos, Pedro, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Cuéntanos, ¿qué tenemos por ahí? Muy soleada la mañana en La Habana. Hoy, Pedro. Ya está comenzando el calor. ¿Desde dónde estás ahora reportando, Pedro? ¿Desde la misma zona? Los últimos pasos los hemos hecho aquí desde esta zona. Municipio de Playa, uno de los municipios más conocidos de La Habana. Y bueno, cuando vengan a La Habana tienen que venir por acá. Así mismo. Yo he ido por allá, he pasado por ahí, por esa calle. Muy bonita, por cierto. Sí. ¿Qué más? ¿Qué nos tienes por ahí, hermano? Oye, hoy quería usar este pase informativo para ampliar una de las noticias que dimos justamente en el último pase que hicimos. Estuvimos hablando específicamente de la gira de Marco Rubio por el Caribe. Estuvimos hablando de algunas de las implicaciones que tendría esta gira y hoy quería comentar cómo ampliar todo lo que terminó dándose en esta gira, qué tanto está en juego en esta gira. Y bueno, voy a hacer un comentario ampliado al respecto y ahí lo vamos, interactuando entre nosotros. ¿Qué creen, qué piensan, qué se está dando, con qué objetivo se está dando la gira de Marco Rubio? Pero bueno, comienzo diciéndoles que, como era previsto, Marco Rubio estuvo en Jamaica primero, después estuvo en Guyana y después estuvo en Surinam. Vemos que, bueno, escogió países del Caribe de habla no hispana y específicamente estos tres, y ahora vamos a ir comentando un poco por qué estos tres. Hay que, señalar desde el comienzo que la visita de Marco Rubio al Caribe, la gira por el Caribe, tiene objetivos, aunque no sean oficiales, aunque desde la vocería oficial del gobierno de los Estados Unidos no se esté diciendo específicamente a qué van en el Caribe, pero los grandes analistas internacionales están hablando primero de contrarrestar la influencia de China en la región del Caribe. Segundo, contener la presencia petrolera de Venezuela en la región del Caribe. Y tercero, cortar de raíz las misiones médicas, la cooperación médica cubana, también vital para esta región. Entonces, estas son las principales, metas que tiene la gira de Marco Rubio, que tuvo la gira de Marco Rubio por el Caribe.
Ya le decía, escasean declaraciones oficiales, pero aún así se puede ver que esta maniobra amenaza la autodeterminación de los pueblos del Caribe y bueno, tiene mucho que ver con ahora la fiebre que tiene Estados Unidos de contrarrestar la influencia de China, de los países de los BRICS, en este caso, bueno, los países que están tratando de construir otra alternativa económica. Ninguna tierra es menor en el escenario actual de las contradicciones geopolíticas. El Caribe es una zona pequeña, de países muy pequeños, quizás no de grandes recursos, pero también le interesa a Washington. Pero también hay una disputa geopolítica allí. Son tierras que tienen bellezas naturales, que tienen recursos minerales, algunos recién descubiertos, como los del caso de Guyana, que vamos a hacer un paréntesis grande en Guyana, pero como decía, el Caribe es un área de integración que siempre ha estado de alguna manera vinculado a países como Cuba, como Venezuela, en organizaciones como el ALBA TCP, Petrocaribe, la CELAC, CARICOM, o sea, organizaciones que los incluyen y que son las organizaciones que siempre le han dado respuesta a los problemas que tiene el Caribe, que son problemas históricos, que son problemas de pobreza que trascienden el tiempo y que a Estados Unidos nunca le ha importado. Entonces, hay que partir del hecho de que el ex senador republicano, hoy secretario de Estado, Marco Rubio, no va al Caribe desde una posición de negociante, desde una posición de socio económico, sino desde una posición de mayoral, desde una posición de jefe o representante de un Estado para llegar allí e imponer sus intereses. ¿Por qué podemos llegar a esta conclusión? Porque a Estados Unidos nunca le ha importado el Caribe Estado. Estados Unidos nunca se ha preocupado por el desarrollo de la salud, de la educación, el acceso al petróleo de los países del Caribe, jamás. Entonces, ¿por qué lo está haciendo ahora, no? ¿Qué intereses hay? Son preguntas que se abren. En el Caribe hay muchos actores, hay nuevos actores. Por supuesto que varios de los mandatarios del Caribe, algunos firmarían desde ya negocios con Washington, porque estamos hablando de la aún primera potencia mundial. Pero ¿a costo de qué, no? ¿A costo de cuánto estarían dispuestos a ceder su soberanía los países del Caribe? Esto es algo que está en juego. Esto es algo de lo que se está discutiendo también en el debate público y en el debate periodístico que se está dando en los principales medios de comunicación. Bueno, en las últimas décadas, el Caribe ha sufrido un cambio económico. Ha visto llegar proyectos chinos de gran incidencia. Podemos hablar hoy de más de $7.000 millones en proyectos de infraestructura en el Caribe desde el 2005 al 2020. Estos son datos de American Enterprise Institute que está dando de la inversión china en el territorio. Varios países del Caribe, por supuesto, que han visto ya en Beijing una alternativa de desarrollo porque son proyectos concretos, proyectos que se ejecutan. Por ejemplo, en Jamaica, China ha puesto inversiones en puertos y carreteras como la autopista del North-South Highway. En Bahamas, el desarrollo de un megaproyecto llamado Baja Mar. En República Dominicana, financiamiento de centrales térmicas, de centrales termoeléctricas, de carreteras. Y en Cuba, modernización de puertos, proyectos de energía fotovoltaica y demás. Entonces estamos viendo que China llega con apoyo real, con apoyo bilateral. Y esto es lo que Estados Unidos no soporta. Varios países del Caribe, bueno, ya saben que China sí es una vía efectiva de desarrollo y entonces Washington le preocupa esto. A la par de esto vemos, bueno, la presencia que siempre ha tenido Venezuela con Petrocaribe, con el apoyo petrolero y otras áreas, los países del Caribe. Y a Estados Unidos esto tampoco le gusta mucho. Ya sabemos todo el conflicto geopolítico por territorio internacional que tiene Venezuela, ¿no? El reclamo de territorio que tiene Venezuela hacia la zona exequiva de la Guyana. Entonces, Estados Unidos está tratando también de fortalecer los vínculos con Venezuela, de darle, digamos, un respaldo militar, por lo menos desde el punto de vista de las amenazas a Guyana, desde el punto de vista de la tensión política guyana. Y de hecho, tanto así que, cito, decías, Marco Rubio en Guyana, sería un enorme error y un día muy malo para el régimen venezolano si atacara a Guyana. Sería un día muy malo y una semana muy mala para ellos y no terminaría bien. Esto lo declaró en la rueda de prensa convocada en Georgetown junto a Irfan Ali, el presidente de Guyana. Bueno, estamos viendo que Estados Unidos está tratando de reforzar la relación con Guyana en este contexto porque así fortalece la posición de Estados Unidos en el tablero energético de la región. Porque, bueno, después de que se cancele la licencia con que operaba la Chevron, con que se importaba petróleo venezolano a Estados Unidos, tienen que de alguna manera sustituir ese petróleo, buscar otras zonas, pero también no solo por eso, sino porque este es la carta de la baraja perfecta que le permite a Estados Unidos justificar sus sanciones a Venezuela.
O sea, si tengo el petróleo de Guyana, si tengo todos los recursos de Guyana a la mano, ojo, el país de más crecimiento económico del mundo en el año 2024, dado todo este desarrollo petrolero que está tratando de impulsar Guyana a través del acuerdo con Estados Unidos. Entonces, estamos viendo cómo a través de la vía Guyana se está tratando de contrarrestar la presencia de Venezuela, que tiene mucho que ver con el desarrollo de la sociedad de Venezuela, pero bueno, también hemos visto en los últimos días declaraciones del presidente Maduro, de Delcy Rodríguez, que dicen que el plan de desarrollo, de soberanía de Venezuela está viento en popa y esto no lo va a detener. Como último punto, analizamos el tema de la cooperación médica cubana. A Marco Rubio no solo le interesa frenar a China, a Venezuela, sino también, digamos, a su espina histórica, una espina que tiene que ver también con rasgos genéticos que comparte de, digamos, la Cuba prerevolucionaria. Marco Rubio tiene una nostalgia grande por la Cuba prerevolucionaria y en ese sentido no quiere que las misiones médicas cubanas sigan llegando al Caribe. ¿Por qué? Porque esto es, digamos, una forma de Cuba de traer divisas hacia el Estado, pero también demostrar toda la solidaridad histórica que Cuba siempre ha tenido con el Caribe, ¿no? Donde ha habido un terremoto, donde ha habido un desastre natural, donde ha habido necesidad de médicos, ahí han estado los médicos cubanos. Decía incluso en el pase anterior que después de que ocurrió este estallido de pandillas que tomaron prácticamente el gobierno en Haití, los médicos cubanos se quedaron ahí. Dijeron, no regresamos a Cuba, vamos a seguir curando aquí en Haití porque aquí somos necesarios. Entonces Estados Unidos no manda médicos a Haití en esos escenarios. Estados Unidos no ofrece cooperación médica. Y los países del Caribe se lo hicieron saber. Ahí tuvimos el caso de líderes, por ejemplo, como el primer ministro de Jamaica, que destacó que los médicos cubanos son fundamentales para cubrir el déficit sanitario del país y que el gobierno de Jamaica los trata conforme a las leyes laborales locales. También, bueno, Ralph Gonsalves, el líder de la Comunidad del Caribe, dijo que las sanciones estadounidenses impiden la cooperación médica cubana de forma legal y vital y, bueno, reafirmó el compromiso del Caribe con el fin del bloqueo a Cuba, con la condena del bloqueo que le impone Estados Unidos. Entonces estamos viendo que los países del Caribe también están reaccionando, saben por dónde viene Washington, pero no solo que saben por dónde viene Washington, sino que también saben que Washington no va a suplir esa carencia de servicios sanitarios de salud que Cuba sí, con su apoyo médico, con su desarrollo médico, sí lo ha hecho históricamente. Entonces, aquí, de modo general, por dónde fue la gira de Marco Rubio en el Caribe, quería mencionar por último que hay dos caminos, ¿no? Está el camino quizás más fácil, el camino visible para algunos mandatarios, que es el de firmar un papel y decir, bueno, a partir de ahora estoy bajo la cobija, bajo la sombra del país más poderoso del mundo y esto va a significar un desarrollo a futuro. O está una vía que quizás a América Latina se nos ha hecho más difícil, pero yo creo que es la vía, tener en cuenta que es la vía de la integración regional, la vía de seguir fortaleciendo los mecanismos de integración regional a través de CARICOM, a través del ALPA, a través de la CELAC, que ha visto un despertar con el trabajo del gobierno de Honduras en ese sentido. Entonces, yo creo que aquí está específicamente la soberanía caribeña, la soberanía de decir, mira, yo sé por dónde ustedes vienen, ustedes no vienen a apoyarnos, ustedes vienen a robarse nuestros recursos naturales, ustedes vienen a imponernos su modo de vida, su modo de pensar, ustedes vienen a saquearnos. Entonces, esta debe ser la retórica que también debe, digamos, permear nuestros medios de comunicación. Este debe ser el punto de vista de los periodistas para analizar todo este fenómeno. No puede ser que con una sonrisa, como están haciendo grandes medios de comunicación, se diga que Marco Rubio fue al Caribe a atender problemáticas relacionadas con el crimen transnacional, con la seguridad de los países del Caribe, y no se esté viendo todo esto que yo he mencionado que también está sobre el tablero. Bueno, reporte completo a propósito de esa gira nefasta, de esa búsqueda por tratar de generar fricciones dentro de América Latina. Y en cualquier momento sale el comunicado porque ya se designó por el Partido Socialista Unido de Venezuela, digamos, la expresión del gobernador en la Guayana Esequiba. Es decir, también Venezuela va a apostar por el futuro de esa zona y ese territorio en reclamación que le pertenece a los venezolanos históricamente y que de lo que se está tratando es de buscar salida diplomática frente a esta disputa. Y también para aclarar, ¿no?, que lo habíamos dicho en el programa junto
juntos pero no revueltos con Alejandro Terán, de que yo no sabía, pero bueno, el día viernes nos dijeron que un fondo de inversiones le prestó a la ExxonMobil, obtuvo la ExxonMobil $100 mil millones para desarrollar toda esa expresión petrolera ahí en Guyana, y por eso el desespero de estos personajes de tratar de territorializar y de inclusive amenazar con invasión militar, como lo hizo Marco Rubio la semana pasada. Así mismo es, nada, aquí vemos dos caminos. Por ejemplo, el que ofrece Estados Unidos a través de presiones, a través de decirle, ustedes no pueden seguir comerciando con Cuba, ustedes no pueden seguir aceptando los negocios de China aquí, ustedes no pueden seguir comerciando con Venezuela. Y vemos otro camino que es el camino de la cooperación, ¿no? El camino de la integración de países que nos parecemos mucho, porque somos países del sur, porque somos países pobres, saqueados históricamente, y solo vamos hacia adelante con cooperación, con integración, con conversaciones mutuas, con solución de conflicto a través del orden diplomático, como estabas mencionando. Aquí está la balanza planteada. ¿Qué escogerán los principales mandatarios del Caribe? Está a futuro, veremos. Seguramente la injerencia de Estados Unidos sobre el área, sobre el Caribe, van a seguir las giras, porque sí vemos que es un área de interés. Parecería que no, parecería que el Caribe es un área de pequeños países que no le interesa a nadie, pero, repito, en este escenario, en este mundo actual, nada, ningún país es pequeño, ningún área es pequeña, nada es imprescindible, pudiéramos decir. Todo tiene el ojo de los principales actores de la geopolítica internacional. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Ya llegamos a la parte final del programa. Saludos y bueno, pronto estaremos nuevamente haciendo un reporte desde La Habana, Cuba. El Necio, el Pedrito, desde allá informando qué es lo que está pasando en el Caribe. Chao, hasta luego. Gracias, hermano. Pedro. Chao. Bueno, ya está ahora 8:54 de la mañana. Llegamos a la parte final de nuestro programa, pero mañana estaremos por acá, por el mismo canal, por el mismo dial. Y llegó abril, el cumpleaños de Carvajalino, de Lenín. Están todos invitados a la rumba. Va a ser en Dubái. Va a ser en Dubái, pendiente y vista. Chao, hasta luego. Chao.